Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bueno, yo quería hacer notoria mi petición al Señor también por, como decía nuestra hermana, ¿no? Por la cosecha de almas. Sabemos que hay una oportunidad en estos tiempos de compartir el Evangelio, porque son tiempos de dificultades, son tiempos de luchas, de pruebas, a causa de la salud, a causa de la economía, a causa de la situación mundial. Entonces la iglesia tiene una oportunidad maravillosa de poder compartir el Evangelio y hay muchos medios y recursos para compartirlo. Así que el Señor nos conceda el valor y que nos conceda la gracia de poder llegar a esas almas, llegar a esas personas con la palabra del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Le voy a pedir entonces a la hermana Viviana que pueda estar orando por todas las peticiones que se hicieron notorias. Amén. Oramos. Señor Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este nuevo año que tú nos has regalado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu bendición en cada uno de los hogares de nuestros hermanos, Señor. Queremos presentar delante de ti, Señor, estas necesidades que manifestamos cada una, tanto en la salud, Señor, de nuestros seres queridos, así como en el anhelo de ver crecer tu obra, Señor. Que podamos de aquí a poco, Señor, poder contemplar con gozo y con alegría del crecimiento de tu obra, Señor. La predicación de tu palabra, Señor, siendo para nosotros parte importante de nuestras vidas, Señor, poder anunciar las grandezas y tus maravillas, Señor, que tú tienes para cada uno de aquellos que se acercan a ti, Señor. Oh Padre de la gloria, que tanto en la ciudad de San Carlos como en Maldonado, Señor, podamos ver almas congregar, Señor, podamos ver apartados volver, Señor, a tu casa, Señor, a tu redil, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir a nuevos hermanos y a nuevas hermanas, Señor, teniendo siempre la palabra dispuesta, Señor, teniendo siempre el tiempo de oración, Padre. Te pedimos también que puedas añadir a la iglesia mayores tiempos de oración y de búsqueda, Señor, a fin de que podamos estar, Señor, dispuestos en nuestros corazones cada vez que tú tengas algo para nosotros, que nuestro espíritu esté dispuesto, Señor, y en la comunión por medio de la oración, Señor, y en el conocimiento de tu palabra es donde tú nos permites, Señor, a diario estar, Señor, en un mismo espíritu, Padre. Oh Dios, ayúdanos, Señor, que podamos con gozo y con alegría poder ver en este año, Señor, toda tu gloria manifestada en los hermanos de la iglesia y en la congregación en general, en el nombre de Jesús Rey. Amén y amén. El Señor, amén. Estamos agradecidos a Dios entonces porque
hemos podido comenzar un grupo de sus hijos e hijas en este día, alabando, glorificando el nombre del Señor, orando por todas las necesidades, así como las peticiones que se van presentando, tanto de las familias como de la obra de Dios. Ahora el hermano o la hermana que tenga un texto bíblico, que tenga un testimonio para compartir o una alabanza, tiene libertad entonces para compartir con la iglesia. Amén. Amén. Yo tengo el Salmo 1 para compartir, dice: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Y no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias por compartir. Una hermana más que tenga un texto o un testimonio para compartir. Amén. Yo quería compartir el testimonio de ver cómo la obra del Señor siempre está dando su fruto, ¿no? Que uno está sirviendo y está trabajando, y cuando tiene una necesidad puntual, los hermanos, la familia de la fe, siempre Dios utiliza a cada uno de los hermanos, ¿verdad? Para poder serte de ayuda en el lugar donde estés, a la hora que estés. Siempre hay un hermano o una hermana que, movido por el Señor, está para ayudarte. Agradecida al Señor por ello, amén. Gracias, hermana, por compartir el testimonio, porque, bueno, te ha tocado vivir en manera cercana en este tiempo la ayuda de la iglesia, amén. Cómo la ayuda de Dios se manifiesta por medio de la iglesia para nuestras vidas. Estamos agradecidos a Dios por ello. Hermanos queridos, vamos a compartir la palabra de Dios. Si tiene su Biblia, quisiera que compartiera conmigo ahora el texto de la palabra de Dios que está en Romanos capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar compartiendo allí en capítulo 4 de Romanos, del verso 1 al verso 8. Dice: ¿qué pues diremos? Halló a Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y estamos atentos a aquello de lo cual tú nos quieres comunicar mediante la acción y la obra del Espíritu Santo, a través de los dones que has dado a la Iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Te rogamos ahora, Señor, la gracia para que todo aquello, Señor, que en este día hemos de estar recibiendo, lo podamos atesorar en nuestros corazones y sea como la antorcha que vaya alumbrando a lo largo de todo este año, Señor, para que podamos ser entendidos en cuál sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras leía este texto de la palabra de Dios, pensaba en el verso 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor
no inculpa de pecado. Lo primero que nosotros podemos entender aquí es que va a haber un veredicto, que va a haber un juicio. Va a haber quienes sean hallados pecadores y van a haber quienes sean hallados justos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la palabra? Que una persona que no es inculpada, que no es hallada culpable de pecado, es porque es una persona que fue hallada justa. Amén. Y la persona que es inculpada o que recibe el peso de la ley, amén, ¿cómo es declarado? Pecador y reo de muerte. Ahora, ¿quién es el varón a quien el Señor no inculpa de pecado? Porque la Escritura dice que no hay justo ni aún uno. Amén. Así que, ¿cómo es que hay personas a las cuales de la misma Escritura da testimonio de que no van a ser inculpadas de pecado, que no se les va a ver como a pecadores, y va a haber personas que sí va a recibir todo el peso de la ley sobre sus vidas? ¿Será que Dios va a hacer acepción de personas? Lo cierto es que esto no puede ser así. Amén. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos da testimonio que en Dios no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Romanos capítulo 2, verso 11 nos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Así que no es que algunos van a ser favorecidos con un veredicto en el cual van a salir libres de todo cargo y de toda culpa, y otros van a recibir todo el peso de la ley porque tuvieron acomodo o tuvieron un buen nombre o hicieron una gran contribución a la iglesia, o tuvieron personas que constantemente estuvieron orando en favor de su vida. ¿Por qué? Porque para Dios no hay acepción de persona. Él no ve a una persona diferente de otra. Para Dios somos todos iguales, somos todos criaturas suyas, somos todos criaturas suyas. La Escritura nos dice en el libro de los Hechos que de una sola sangre hizo toda descendencia de los hombres, de una sola sangre hizo toda descendencia de los hombres. Hoy nosotros vemos diferentes tipos de sangre, A, B positivo y todo eso como se sabe, ¿no es cierto? Pero sin embargo la Biblia dice que de una sola sangre hizo todo linaje, toda descendencia de los hombres. Por eso cuando Dios mira al hombre, no mira diferente uno del otro, ni por su clase social, ni por su estatus, ni por su sabiduría, ni por su color de piel, ni por su edad. No hay diferencia para Dios. Todos somos criaturas suyas. Entonces, si no hay diferencia para Dios, ¿quién es el varón al cual Dios no inculpa de pecado? ¿Y cómo va a ser ese juicio? ¿Por qué? Porque si hay quienes son hallados culpables y hay quienes no son culpables, quiere decir que va a haber un juicio y luego va a haber un veredicto, se va a dar un veredicto, un fallo, a favor o en contra de los acusados. Pero ¿con qué normas? ¿Bajo qué leyes se va a juzgar a los hombres? Porque si es según la ley de Moisés, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto que todos hemos pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que si es bajo la ley de Moisés que somos juzgados, no hay justo ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Y quien se infringe un solo punto de la ley, se hace culpable de los 613 puntos de la ley. Entonces, ¿bajo qué estatutos, bajo qué leyes van a ser juzgados los hombres? Esas son cosas que
tenemos que entender y tenerlas claras. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurado el varón al cual Dios no lo haya pecador, no lo inculpa de pecado, no lo ve como faltante. Pero Dios no puede hacer acepción de personas, o sea que no puede favorecer a algunos declarándolos absueltos, libres de todo cargo y de toda culpa, y fallar en contra de otros declarándoles pecadores. No puede Dios hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, la Biblia nos tiene que dar a entender cómo es que vamos a ser juzgados. Amén. Y la misma Escritura nos dice, vamos a leer entonces en el capítulo 2, en el verso 14. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, acusándoles, defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y esta palabra que la voy a resaltar, conforme a mi evangelio, dice que vamos a ser juzgados por Jesucristo. O sea que el juez va a ser Jesucristo. Y esto va a ser conforme a mi evangelio. ¿Quién es el que escribe? El apóstol Pablo. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él compartía? Lo que tantos y tantos a través del tiempo y de la historia han creído y han vivido por ello, que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Amén. Mire lo que él predicaba. Porque en el capítulo 1 de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo más el justo por la fe vivirá. Entonces, no es obra por lo cual el hombre va a ser absuelto, no es por sus obras que el hombre va a ser absuelto, declarado libre de cargo, de culpa, de infracción a la ley. El hombre va a ser absuelto por lo que cree, y quien juzgue va a ser el Señor. ¿Por qué el Señor se constituyó en juez de toda la humanidad? Porque Él es el que le ofreció la salida al que cree. Por eso es que se constituye en juez de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque nadie va a poder decirle a él, pararse delante de él diciendo que no fue justo, porque él tiene más que argumentos. Derramó su sangre en la cruz del Calvario para cubrir nuestros pecados. Entonces, cuando alguien se pare diciendo, Dios, tú no has sido justo conmigo, él va a mostrar las heridas en sus manos y en su costado, y va a decir, por ti yo derramé mi sangre para cubrir todos tus pecados. No tenías que hacer nada para ser declarado absuelto, para ser declarado sin culpa, para vivir dichosamente. No tenías que hacer nada, tenías que creer en mí, tenías que confiar en mí. Por eso, hermano querido y hermana querida, el ser bienaventurado no depende de cómo se barajen las cartas, por decir así comúnmente, según la suerte que vayamos a tener en el 2022. No depende de cuán adverso o cuán espacioso sea el 2022. Tal vez venga con adversidad, como manifestaba nuestra hermana,
que al parecer iba a tener un comienzo adverso por dificultades dadas en su familia. Pero no depende de eso. El que seamos bienaventurados depende de que seamos hallados sin culpa, que seamos hallados sin pecado, porque no es que se ha cortado el brazo de Dios, ni que se han cerrado los oídos de Dios para no oír, sino que lo que hace separación entre Dios y los hombres es el pecado. Pero cuando el pecado es cubierto, entonces ya no hay separación, sino que hay acceso con confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro para el momento adecuado. Hermano querido y hermana querida, el que hoy nosotros podamos ser dichosos, plenamente felices, no depende de cuánto tengamos, de sea salud, dinero, familia rodeándonos, sino depende de qué, de que no tengamos pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, bienaventurado, más que dichoso el varón, a quien Dios no lo haya pecador. Y Dios no puede hacer acepción de personas. Delante de Dios todos somos criaturas, creación de Dios. La Biblia dice claramente, porque en Dios no hay acepción de personas. Y en el verso 16 del capítulo 2 de Romanos, como recién leíamos, amén, ¿qué es lo que nos dice? Porque todos, amén, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. La palabra evangelio significa la buena noticia. Cuando el apóstol Pablo se refiere a mi evangelio, él estaba diciendo a la buena noticia que yo proclamo. ¿Cuál es su proclama? Que el justo vive por lo que cree, no por lo que hace. Porque él explica claramente, ya que por las obras de la ley, ningún hombre puede ser salvo, ya que por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Capítulo 3, verso 20 de Romanos. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ¿qué es lo que nos dice luego? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, una justicia que no es por obrar, testificada por la ley y los profetas. Y en el verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Todos somos criaturas de Dios. De una misma sangre hizo todo linaje, y el pecado pasó de generación tras generación, desde el pecado original de Adán. Por eso es que necesitamos creer en la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, para poder ser declarados absueltos, libres de cargo y de culpa, y así vivir dichosamente. Si usted quiere vivir un año feliz, un año de seguridad, un año de paz, sin importar las adversidades que se puedan llegar a presentar, oramos para que haya paz en la nación, haya prosperidad, oramos para que haya seguridad en los hogares, en la familia, pero las adversidades se presentan. Está visto a lo largo del tiempo, se han presentado diferentes adversidades. Algunas han sido más difíciles que otras, pero siempre ha tenido el hombre que enfrentarlas. Amén. Y ha tenido que superarlas para poder hallar la gracia. Por cuanto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire lo que dice el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Hermana querida y hermano querido, qué oportunidad maravillosa tenemos. Comienza un nuevo año y nos ha sido dada la palabra de la reconciliación. Como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos a los hombres que se reconcilien con Dios. Y esa reconciliación no es por la obra del hombre, no es porque asista a la iglesia o deje de asistir, no es porque ore o deje de orar, no es porque ofrende o deje de ofrendar, no es porque ayune o deje de ayunar. Esa reconciliación es por medio de la sangre de Jesucristo, la sangre del nuevo pacto, por la cual tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que yo quiero, como ministro del Evangelio, como pastor, como maestro de la palabra de Dios, enfocarlo en que la dicha de todo hombre y de toda mujer está en que sus pecados hayan sido cubiertos. Y en Dios no hay acepción de personas, y todos vamos a ser juzgados conforme al evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no predicaba el evangelio de las obras, ya que por las obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. El apóstol Pablo predicaba el evangelio de la justicia que es mediante la fe en el Señor Jesucristo. Así que, hermana querida y hermano querido, esta es la palabra que el Señor me dio para compartir en este comienzo de año, y que tomemos fuerzas y como embajadores en Cristo podamos ir hacia todo el mundo llevando esta palabra que hace que el hombre pueda ser verdaderamente dichoso. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte el hecho que nos has dado, Señor, compartir en este primero de año esta tu palabra. Esa palabra que trae seguridad, que trae confianza al que cree, y por sobre todas las cosas, Señor, esa palabra que viene de tu corazón, Señor, como la manifestación de tu voluntad para con todo hombre, que no deseas que se pierda, que no deseas que caiga bajo el peso de la ley, sino que deseas que sea absuelto, libre, mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Por eso es que, habiéndonos amado tanto, no nos negaste ni siquiera la vida de tu Hijo, en lo cual te damos gracias mediante esa fe y en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermana querida y hermano querido, hemos aprendido a lo largo del tiempo a estar atentos a las palabras que el Señor nos envía, tanto al principio del año como al fin del año, porque entendemos que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca. Mañana nos vamos a encontrar celebrando la primer Santa Cena del año, a lo cual invitamos a todos nuestros oyentes, tanto aquellos que están conectados en este momento a través de esta plataforma, o aquellos que van a estar participando luego mediante la grabación, a que si se encuentra aquí en la localidad del departamento de Maldonado, Uruguay, nos pueda estar visitando en cualquiera de nuestros dos lugares en los cuales estamos abriendo culto. Mañana vamos a abrir culto a las 10 de la mañana en la localidad de San Carlos, en la filial del Ministerio El Just, Fundados y Firmes por la Fe. A las 10 de la mañana estaremos abriendo allí culto. Rincón 1025, a media cuadra de Avenida Alvariza. Y a las 18:30 también con la celebración de la Santa Cena, estaremos compartiendo en la filial de Maldonado, allí en Avenida La Valleja 914. Y queremos compartirlo con usted. Este momento...
Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,